La expresión en el rostro de mi suegro me heló la sangre. Sus ojos, fríos y calculadores, me miraban con desprecio mientras sostenía los papeles de venta en sus manos. Esta casa ahora pertenece a mi hijo menor. Daniel, tienes una semana para irte. Sus palabras resonaron en la sala como un eco cruel. Me quedé inmóvil, sintiendo como el aire se volvía pesado a mi alrededor. La casa donde había vivido con Robert, mi difunto esposo, durante los últimos 8 años. La casa que habíamos comprado juntos con nuestros ahorros, ahora supuestamente pertenecía a mi cuñado. George, dije suavemente, dirigiéndome a mi suegro. Esta casa la compramos Robert y yo. No tienes derecho a... Silencio. Su voz retumbó con autoridad. Robert era mi hijo. Todo lo que era suyo me pertenece ahora. Ya firmé los papeles de venta. Mi mente viajó instantáneamente al pasado. A ese día hace 2 años cuando Robert me había llamado a su oficina. Estaba pálido, más delgado de lo normal. El cáncer lo estaba consumiendo rápidamente. Sara, me había dicho, sosteniendo mi mano con las pocas fuerzas que le quedaban. Hay algo que necesito que sepas. El sonido de la puerta abriéndose me trajo de vuelta al presente. Era Daniel, mi cuñado, con su esposa Teresa. Sus sonrisas de satisfacción me revolvieron el estómago. Sara, querida, Teresa habló con falsa dulzura. Ya hemos decidido qué habitación será el cuarto del bebé. Espero que no te moleste que vengamos a tomar medidas mientras aún estás aquí. Sentí que mis manos temblaban, pero me obligué a mantener la calma. Robert me había preparado para esto. Él conocía bien a su familia. Por supuesto, respondí con una tranquilidad que los desconcertó. Pero antes, ¿podríamos revisar los documentos de venta? George me miró con irritación. No hay nada que revisar. La venta está hecha. Me levanté lentamente y caminé hacia el escritorio de la sala. El mismo escritorio donde Robert pasaba horas trabajando en sus diseños arquitectónicos. Abrí el cajón superior y saqué una carpeta azul. Creo que esto les interesará, dije, extendiendo los documentos sobre la mesa. El rostro de George palideció mientras leía. Sus manos comenzaron a temblar. Esto es imposible. ¿Qué sucede, papá? Daniel se acercó, preocupado por la reacción de su padre. La casa. George apenas podía hablar. Robert la transfirió completamente a nombre de Sara 3 meses antes de morir. Y hay más. Teresa arrebató los papeles de las manos de su suegro. Sus ojos se abrieron con horror mientras leía. No, no puede ser. Me mantuve en silencio mientras procesaban la información. Robert no solo había puesto la casa a mi nombre, sino que había documentado cada préstamo que su padre y hermano le habían pedido a lo largo de los años. Préstamos que nunca habían devuelto. Si quieren proceder con esta venta ilegal, dije finalmente, me veré obligada a presentar estos documentos en la corte, incluyendo los registros de los préstamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. George se desplomó en el sofá, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. Robert no haría esto, murmuró. Él no traicionaría a su propia familia. No, George, respondí suavemente. Robert protegió a su familia, a mí, porque él sabía exactamente lo que intentarían hacer cuando él ya no estuviera. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras recordaba las últimas semanas con Robert. Cómo, incluso en medio de su dolor, se había asegurado de protegerme. Tienes hasta mañana para anular esa venta, continué, o estos documentos llegarán a manos de mi abogado. Daniel dio un paso amenazador hacia mí. ¿Nos estás amenazando? No, Daniel, solo estoy protegiendo lo que es mío, lo que Robert quiso que fuera mío. Teresa soltó una risa amarga. Siempre fuiste una aprovechada. Te casaste con Robert por su dinero. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Los recuerdos inundaron mi mente, las noches en vela junto a la cama de hospital, sosteniendo la mano de Robert mientras la quimioterapia lo devastaba, leyéndole sus libros favoritos cuando ya no tenía fuerzas para sostenerlos. Cuando conocí a Robert, dije con voz temblorosa pero firme, él era un arquitecto recién graduado con deudas estudiantiles. Yo trabajaba como maestra de primaria. Construimos nuestra vida juntos, desde cero. Esta casa la compramos con nuestros ahorros combinados, pero ustedes nunca quisieron ver eso, ¿verdad? George se levantó bruscamente. Esto no se quedará así, pelearemos esto en la corte si es necesario. Adelante, respondí. También tengo los registros de cómo intentaron que Robert cambiara su testamento cuando estaba bajo los efectos de la morfina. El personal del hospital fue muy minucioso con su documentación. El color abandonó sus rostros. Sabían que había más, mucho más, que Robert había documentado. Mientras los veía salir de la casa, sus hombros caídos por la derrota, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Robert había previsto todo esto. Su último acto de amor había sido protegerme de su propia familia. Esa noche, sentada en nuestro jardín,
donde tantas veces habíamos planeado nuestro futuro. Saqué la última carta que Robert me había dejado. La había leído cientos de veces, pero esta noche las palabras tenían un peso especial. Mi querida Sara, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque mi familia finalmente mostró sus verdaderos colores. Perdóname por no enfrentarlos en vida, por no defender nuestro amor como debería haberlo hecho, pero te prometo que, incluso después de irme, me aseguraré de que estés protegida. Las lágrimas nublaron mi visión mientras continuaba leyendo. Había tanto más que Robert había preparado, tanto más que revelar si su familia decidía continuar con su persecución. Los días siguientes a la confrontación con la familia de Robert fueron extrañamente silenciosos, demasiado silenciosos. Conocía lo suficiente a George como para saber que no se rendiría tan fácilmente. Cada mañana, al despertar, revisaba las cámaras de seguridad que Robert había instalado discretamente alrededor de la casa, otra de sus previsiones que en su momento me pareció excesiva. Una semana después, mientras corregía trabajos de mis alumnos de tercer grado, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Marta, la antigua secretaria de Robert en su firma de arquitectura. Sara, su voz temblaba, necesito verte urgentemente. Es sobre los últimos proyectos de Robert, y sobre tu suegro. Nos encontramos en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad. Marta, normalmente impecable en su presentación, parecía agotada. Sus manos temblaban mientras sacaba una USB de su bolso. Lo que estoy a punto de mostrarte, respiró profundamente, podría costarme mi trabajo, pero Robert era más que mi jefe. Él me ayudó cuando nadie más lo hizo, y no puedo quedarme callada viendo cómo intentan destruir su legado. La información en esa USB era demoledora. Documentos, correos electrónicos, grabaciones. Todo apuntaba a un elaborado esquema de malversación de fondos en la firma de arquitectura, orquestado por George y Daniel durante los últimos años de vida de Robert. Habían estado desviando dinero de los proyectos más grandes de la empresa, aprovechando que Robert estaba demasiado enfermo para supervisar todo personalmente. Robert comenzó a sospechar algo unos meses antes de que el cáncer empeorara, explicó Marta. Me pidió que monitoreara discretamente todas las transacciones. Al principio no podía creerlo, pero las pruebas eran innegables. Mientras escuchaba, recordé todas las veces que Robert había intentado hablar con su padre sobre irregularidades en la contabilidad, solo para que George lo despidiera con excusas sobre su paranoia inducida por los medicamentos. Hay más, continuó Marta, bajando aún más la voz. La venta de tu casa. No es la primera vez que intentan algo así. Han estado falsificando documentos de propiedad durante años. Hay al menos 3 propiedades más que... El sonido de la puerta de la cafetería abriéndose la interrumpió. Teresa entró. Su mirada se encontró con la mía por un segundo antes de que fingiera no haberme visto, pero el daño ya estaba hecho. Tengo que irme. Marta recogió apresuradamente sus cosas. Ten cuidado, Sara. George tiene conexiones en lugares que ni te imaginas. Esa noche, mientras revisaba la información en la USB, las piezas comenzaron a encajar. Los frecuentes viajes de George al extranjero, las empresas fantasma a nombre de Daniel, los proyectos que misteriosamente se quedaban sin fondos a medio construir. El timbre sonó, sacándome de mi concentración. A través de las cámaras de seguridad, vi a Daniel parado en mi puerta, solo. Sara, su voz sonaba urgente. Por favor, necesito hablar contigo. Es sobre papá. Algo en su tono me hizo dudar. Daniel siempre había sido el más débil de los 2 hermanos, el que seguía ciegamente las órdenes de su padre. ¿Qué podría querer ahora? Si quieres hablar, hazlo a través de mi abogado, respondí por el intercomunicador. No, esto es diferente. Su voz se quebró. Teresa está embarazada, de verdad esta vez, y yo no puedo seguir con esto. Robert intentó advertirme sobre papá tantas veces, contra mi mejor juicio. Abrí la puerta. Daniel entró, luciendo completamente diferente al hombre arrogante de hace una semana. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada. Robert sabía, comenzó, desplomándose en el sofá. Sabía todo lo que papá estaba haciendo. Intentó protegerme, pero yo no quise escuchar. Y ahora, sacó un sobre arrugado de su chaqueta. Papá está planeando algo grande, algo que destruirá todo lo que Robert construyó. El sobre contenía documentos que detallaban un plan para declarar la firma de arquitectura en bancarrota, después de haber transferido todos los activos valiosos a una nueva empresa a nombre de George. Los empleados, los proyectos en curso, el legado de Robert, todo sería destruido. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque voy a ser padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y cuando Teresa me dio la noticia, no pude evitar pensar en Robert, en cómo siempre trató de hacer lo correcto,
incluso cuando eso significaba enfrentarse a su propia familia. No quiero que mi hijo crezca viendo lo que yo vi, aprendiendo que está bien traicionar a la familia por dinero. Me mostró más documentos, mensajes, pruebas de años de manipulación y engaños. George no solo había estado robando de la empresa, sino que había estado chantajeando a clientes y socios comerciales. Robert, Daniel se detuvo, luchando con las palabras. Robert me dejó una carta antes de morir. No la abrí hasta hace 2 días. Sacó un sobre desgastado de su bolsillo. Él sabía que eventualmente vería la verdad. Me pidió que te protegiera cuando ese momento llegara. Mientras leía la carta de Robert a su hermano, las lágrimas corrían por mis mejillas. Incluso al final, había creído en la bondad de Daniel, en que eventualmente elegiría hacer lo correcto. ¿Qué quieres hacer?, pregunté finalmente. Quiero arreglar esto, por Robert, por mi hijo, por todos los que papá ha lastimado. Se enderezó, y por primera vez, vi un destello del hombre que Robert siempre había creído que su hermano podía ser. Tengo más pruebas en una caja de seguridad. Documentos que demuestran que papá falsificó la firma de Robert en varios documentos durante sus últimos meses. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Trabajando con Marta y Daniel, comenzamos a desenredar la red de mentiras y engaños que George había tejido durante años. Cada nueva revelación era más impactante que la anterior. Teresa, sorprendentemente, resultó ser una aliada inesperada una vez que Daniel le contó toda la verdad. Su embarazo la había hecho replantearse muchas cosas, y la idea de que su hijo creciera en medio de tanto engaño la horrorizaba. Pero George no se quedaría de brazos cruzados. Una mañana, encontré mi auto con los neumáticos rajados. Al día siguiente, recibí una carta amenazante advirtiendo que me mantuviera alejada de los asuntos familiares. Las cámaras de seguridad captaron a 2 hombres merodeando alrededor de la casa en la madrugada. Esto tiene que terminar. Decidí después de otra noche sin dormir. Con la ayuda de Daniel y Marta, organizamos una reunión con la junta directiva de la empresa. Era hora de que toda la verdad saliera a la luz. La reunión fue tensa. George llegó con su habitual aire de autoridad, pero su confianza se desvaneció cuando vio a Daniel sentado a mi lado. Cuando comenzamos a presentar las pruebas, su rostro pasó del shock a la ira y finalmente al miedo. ¿Cómo te atreves?, rugió, señalando a Daniel. Traidor, tu propio padre. No, papá. La voz de Daniel era firme. El traidor eres tú. Traicionaste a Robert, traicionaste a la empresa, traicionaste todo lo que mamá valoraba. La mención de su difunta esposa fue como un golpe físico para George. Por un momento, pareció envejecer décadas. Los miembros de la junta estaban horrorizados con las revelaciones. Las pruebas eran irrefutables, años de fraude, manipulación y robo. Cuando terminamos de presentar todo, no hubo discusión. George fue removido inmediatamente de su posición, y se iniciaría una investigación criminal. Mientras George era escoltado fuera del edificio, se detuvo frente a mí. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Él siempre supo que esto pasaría, ¿verdad?, murmuró. Robert siempre fue el más inteligente de todos nosotros. No, respondí suavemente. Robert simplemente creía en hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Los meses siguientes trajeron muchos cambios. La empresa fue reestructurada, con Daniel asumiendo un papel más activo en la administración, determinado a restaurar el legado de su hermano. Teresa dio a luz a un hermoso niño al que llamaron Robert, en honor a su tío. George enfrentó las consecuencias de sus acciones. La investigación criminal reveló incluso más de lo que habíamos descubierto, y eventualmente fue sentenciado a prisión. Una tarde, mientras organizaba el estudio de Robert, encontré una última carta, fechada apenas días antes de su muerte. La había escondido dentro de su libro favorito de arquitectura. Mi amada Sara, si estás leyendo esto, significa que finalmente se ha hecho justicia. Siento no haber podido estar allí para verlo, pero sabía que tú eras más fuerte que cualquier tormenta que mi familia pudiera desatar. Siempre me preguntaste por qué seguí confiando en Daniel a pesar de todo. Es porque vi en él lo que vi en ti, un corazón capaz de gran amor y gran coraje. Solo necesitaba encontrar su camino. No permitas que el odio y el resentimiento consuman tu corazón. La verdadera victoria no está en la venganza, sino en preservar el amor y la integridad que compartimos. La casa es tuya, como siempre debió ser. Es el hogar que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Pero recuerda que un hogar es más que paredes y techos. Es el amor que contiene, las memorias que guarda, los futuros que promete. Daniel necesitará guía en los próximos años. Sé que es mucho pedir, pero si ves en él lo que yo siempre vi, ayúdalo a ser el hombre que sé que puede ser. Y para ti, mi valiente Sara, solo deseo paz, la paz de saber que hiciste lo correcto,
que mantuviste tu integridad en medio de la tormenta, que nuestro amor fue más fuerte que cualquier engaño. Te amaré siempre. Robert. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras doblaba la carta. Robert había previsto todo, no desde un lugar de venganza o amargura, sino desde un profundo amor y comprensión de la naturaleza humana. Esa noche, invité a Daniel, Teresa y el pequeño Robert a cenar, mientras los veía interactuar. Recordé las palabras de mi esposo sobre el verdadero significado de un hogar. Las paredes que una vez fueron testigos de tanto dolor y traición, ahora resonaban con risas y nuevas posibilidades. El pequeño Robert dormía pacíficamente en mis brazos, y por un momento, vi en su rostro inocente un destello de mi Robert. Este bebé crecería conociendo la verdad sobre su tío, no como una figura distante y perfecta, sino como un hombre que creía en el poder del amor y la redención hasta el final. Daniel y Teresa se habían mudado a una casa cercana, y poco a poco estábamos construyendo una nueva dinámica familiar, una basada en la honestidad y el respeto mutuo. No era fácil, había días en que los viejos dolores y desconfianzas amenazaban con resurgir, pero recordaba las palabras de Robert sobre el verdadero significado de la victoria. Marta continuó trabajando en la empresa, ahora como directora ejecutiva. Su lealtad y coraje habían sido fundamentales para exponer la verdad, y su conocimiento del negocio era invaluable para mantener vivo el legado de Robert. En cuanto a George, decidí visitarlo en prisión una vez, no por venganza o satisfacción, sino para entender. Lo encontré envejecido y derrotado, pero por primera vez en todos los años que lo conocía, vi algo de arrepentimiento real en sus ojos. Robert estaría orgulloso, me dijo en un momento de vulnerabilidad, no de mí, de ti, de Daniel, de cómo manejaron todo esto. Robert siempre estuvo orgulloso de su familia, respondí, incluso cuando lo decepcionaron. Esa era su fuerza. Al salir de la prisión, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. La justicia se había hecho. Pero más importante aún, la verdad había salido a la luz. El legado de Robert no era solo la empresa o la casa, sino los valores que defendió hasta el final: amor, integridad, perdón. Regresé a mi trabajo como maestra, encontrando consuelo en la inocencia y alegría de mis estudiantes. Cada día, cuando pasaba junto al escritorio de Robert en la sala, sonreía al pensar en cómo había protegido nuestro futuro incluso después de su partida. La última página del diario de Robert, que encontré meses después escondida en su caja de herramientas, resumía perfectamente todo lo que habíamos vivido. La vida no se trata de ganar todas las batallas, sino de elegir cuáles vale la pena pelear. Y al final, la batalla más importante es mantener tu corazón abierto al amor, incluso cuando el mundo te da razones para cerrarlo. Sara entenderá esto algún día, Daniel también, y espero que, de alguna manera, incluso papá lo entienda eventualmente. Porque al final, no son las paredes de una casa lo que hace un hogar, ni los números en una cuenta bancaria lo que define el éxito. Es el amor que dejamos atrás, las vidas que tocamos, los corazones que ayudamos a sanar. Y en ese sentido, puedo irme en paz, sabiendo que mi verdadero legado está seguro en las manos de aquellos que aprendieron a ver más allá del dinero y el poder, hacia lo que realmente importa: el amor, la verdad y la capacidad de perdonar. Mientras miraba el atardecer desde el jardín que Robert y yo habíamos plantado juntos, sentí una paz profunda,